¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Es un gusto, sí, empezar a transmitir por medio de estas bendecidas redes sociales, sí, estas clases de discipulado para que todos aprendamos la palabra de Dios. Hola Vicky, ¿cómo estás? Un abrazo, Pati Briseño, un abrazo. ¿Cómo están, Berta? Qué gusto saludarlas. Hola, mi hermano Bernardo, ¿cómo estás? Bendiciones. Bendiciones, Araceli. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Betty Morales, ¿cómo estás? Qué gusto. Jocelyn, muy buenas tardes. Qué gusto. Qué gusto ver sus nombres en la pantalla. Nos emociona mucho. Maestra Patti Zambrano, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Gracias a Dios por sus valiosas vidas. Sí, ustedes son ese precioso fruto de la tierra que Dios compró con su sangre preciosa. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Betty Morales, ¿cómo están? Qué bueno, Juanita, qué bueno. Qué gusto ver tu nombre también en la pantalla. Es un gusto saludarlos a todos. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos. ¿Cómo estás, Carmelita? Un abrazo. Araceli, Evelyn, muy buenas tardes. Qué gusto. Gracias a Dios por sus preciosas y valiosas vidas. Alabado sea Dios. Vamos a esperar unos minutitos a que se vayan conectando más hermanos. ¿Qué tal, Marinita? Muy buenas tardes por Facebook. Muy buenas tardes, Linda. Un abrazo. Gracias a Dios por sus vidas. Es un gusto saludarlos. ¿Cómo estás, Carla? Un abrazo, hermanita. Qué gusto. Toño, ¿cómo estás, Toñito? Un abrazo para ti, para toda tu familia preciosa. ¿Qué tal, mi hermano Manuel Cepeda? Un abrazo para toda la familia. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Qué gusto saludarte, Carla. Evelyn, ya estás aquí, también te había saludado. Gracias a Dios por tu vida. Alabado sea Dios, gracias por servir al Señor. Muy buenas tardes. Juan Carlos, bienvenido. Qué bueno que vas a escuchar la palabra de Dios para que todos sigamos creciendo en el conocimiento de la voluntad de Dios, ¿sí? Bueno, pues vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo que Él tiene para todos nosotros. Y le damos gracias a Dios. Padre, te damos gracias en este tiempo, Señor, por tu gracia y tu misericordia, Señor, por el gran honor de ser llamados hijos de Dios. Gracias te damos, Padre, te rogamos, Señor, que envíes sobre cada uno de nosotros, a tu Espíritu Santo y nos unja, Señor, para aprender, para que nuestros oídos estén más abiertos y atentos a la voz de tu palabra, para que seamos transformados, renovados, Señor, Padre eterno, por medio de tu palabra, Señor, que sabemos que nos limpia, que nos transforma, que nos santifica y que nos aparta más y más del mundo. Bendito Dios, te alabamos y te glorificamos todos los días de nuestra vida, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Saludo a José, sí, del Valle de Bravo, Alice, del Valle de Bravo, Lolita Arriaga, de la Ciudad de México. Gracias a Dios, mis amadas hermanitas. Georgette, allá en Querétaro, no sé si estás ahorita en Querétaro o en México, pero siempre son bienvenidos todos mis amados hermanos. Bueno, pues regresemos por favor al libro de Tito que estamos aprendiendo. Y bueno, ya lo hemos leído algunas veces, pero Dios cada vez nos da más luz en medio de su luz, ¿sí? La palabra de Dios es luz y cada vez mientras más nos sumergimos en ella, aprendemos. En Querétaro, qué bueno, Georgette, qué bueno. Serge, bienvenidos, muy buenas tardes, bienvenidos. Dios nos da luz en medio de su luz, gracias a Dios, porque aprendemos más y más. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Qué gusto ver tu nombre aquí en la pantalla, te envío un fuerte abrazo. Bueno, el libro de Tito, capítulo 2, versículo, vamos a leer el versículo 11, dice, libro de Tito,
capítulo 2, versículo 11, dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Amén. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Hola Susi, ¿cómo estás? El día de ayer estuvimos viendo que la palabra impiedad significa ausencia de la expresión de Dios, ¿sí? Y los deseos mundanos es la expresión de nuestra carne, ¿sí? Muy bien. Y aquí dice la Escritura en Tito 2:12 que debemos de renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos para que vivamos en este siglo sobria, es decir, sin perder el control de nuestra vida, ¿sí? Justa y piadosamente, expresando la vida de Dios en cada cosa que hagamos aquí en esta tierra. Hermano Alberto Galvez, muy buenas tardes, bienvenido. Angelita, bienvenida. Gracias a Dios por sus vidas. Versículo 13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada. Ya sabemos que esa esperanza bienaventurada es habla de la segunda venida del Señor Jesús para llevarnos con Él, para alcanzar esa salvación que está reservada en los cielos, ¿sí? Alabado sea Dios. Y dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Qué lindo orar así: Padre, en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Oh, qué lindo, ¿verdad? Quien se dio a sí mismo, Él se dio a sí mismo por nosotros, ¿sí? Él se dio a sí mismo para nuestro bien, para redimirnos, para rescatarnos de toda iniquidad, es decir, de toda ausencia de Dios en nuestra vida, y purificar para sí, es decir, purificar para Él, un pueblo propio. Ahí estamos nosotros, celoso, ¿sí?, de buenas obras. Celoso, no con el celo humano, ¿sí?, de cosas mundanas, sino el celo que viene de Dios para buenas obras. Y dice aquí esto, fíjate lo que le dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, o lo que le dice el Espíritu Santo a Tito, si lo queremos decir de esa manera, ¿sí? Y dice: esto habla, le dice a Tito, y exhorta. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, ¿sí? Cuando Pedro fue lleno del Espíritu Santo, el temor que tenía antes fue quitado. ¿Por qué? Por la llenura del Espíritu Santo. Cuando él dijo su primer sermón, ¿sí?, en el libro de los Hechos, una vez que fue lleno del Espíritu Santo, él compartía el Evangelio con denuedo, con autoridad. El mismo Señor Jesucristo se sorprendían los judíos, los fariseos se sorprendían porque enseñaba como con autoridad, ¿sí? Entonces aquí Pablo le dice a Tito: esto habla, ¿sí?, que es necesario renunciar a toda impiedad y a los deseos mundanos para que vivamos la vida de Dios aquí en la tierra, aguardando esa esperanza reservada en los cielos. Amén. ¿Sí? Y aguardando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, y aquí habla del Señor Jesucristo, y Salvador, el Señor Jesucristo, ¿sí? Y dice: quien se dio a sí mismo para nuestro bien,
por nosotros para rescatarnos de toda impiedad, de todo pecado y purificar para Él, purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Por qué? Porque hemos de recordar que tú y yo y todos los que estamos aquí reunidos fuimos comprados por un precio. El Padre le puso precio a tu persona. El mismo Padre Celestial nos puso un precio y hubo que satisfacer, hubo que pagar ese precio para que fuésemos de Dios. Y ese precio se llama el Señor Jesús crucificado en una cruz, pagando el precio de nuestro rescate, porque estábamos todos nosotros, estábamos esclavizados, estábamos muertos espiritualmente, estábamos bajo el dominio y el poder de Satanás, el enemigo de Dios. Entonces, Él era como nuestro amo por causa de nuestro pecado. Pero el Señor Jesús paga el precio con su vida, con su sangre, con su sacrificio colgado en una cruz, pagando el precio de nuestro rescate para que fuésemos nosotros un pueblo santo, escogido para Dios. Y también parte de la familia de Dios. Es decir, nos compra siendo tú y yo esclavos, compra unos esclavos malos, que éramos bien malos, ni tan buenos ni tan malos, pero más malos que buenos. Y ahí estábamos entre los esclavos, y entonces Dios nos compra y paga el precio más alto que se pudo haber pagado por cada uno de nosotros, ¿sí? Para que fuésemos de Dios, para que fuésemos un pueblo, ¿sí? Un pueblo celoso de buenas obras para Dios, para la gloria de Dios. Alabado sea el Señor, ¿sí? Y bueno, si estamos hablando de la impiedad, entonces, ¿qué es la piedad? Si la impiedad es la ausencia, entonces, ¿qué es la piedad? Bien, ¿qué les parece si lo vemos en las Escrituras? Vayamos, por favor, a Primera de Timoteo, y aquí está muy claro lo que habla acerca de la piedad. Dice Primera de Timoteo capítulo 3, Primera de Timoteo capítulo 3, sí, Susi, alabado sea Dios. Sí, es tan bueno que la vida no nos alcanza para alabarlo y para bendecirlo, todo lo que ha hecho, todo lo que está haciendo y todo lo que hará por nosotros. Alabado sea su nombre. Dice aquí, Primera de Timoteo, capítulo 3, 16. E indiscutible, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, es decir, el Señor Jesús, el Verbo, fue manifestado en carne. Es decir, anduvo como un hombre, Dios anduvo como un hombre aquí en la tierra. Señor, gracias. Justificado en el Espíritu Santo, visto de los ángeles, predicado a los gentiles. Aleluya. Gracias a Dios por esa gracia. Creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esto habla de su resurrección, aleluya. Dios se hace hombre, es manifestado en carne aquí en la tierra, ¿sí? Predicado a los gentiles, creído en el mundo, visto por los ángeles, justificado en el Espíritu, recibido arriba en gloria. Este es el misterio de la piedad. Y todo lo que no está aquí es impiedad, es la ausencia de Dios. Ahora ya sabemos lo que es la piedad, ya sabemos lo que es la impiedad.
Aquí mismo en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3, dice así: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, es decir, si alguno le agrega algo a la palabra de Dios diciendo que viene de Dios cuando Dios no lo dijo, ¿sí? Y a la doctrina que es conforme a la piedad, que no conforme a lo que acabamos de leer, que Dios en Cristo fue manifestado en carne, ¿sí? Visto por los ángeles, creído en el mundo, predicado a los gentiles y levantado para la gloria de Dios, ¿sí? Dice así: y a la doctrina que es conforme a la piedad está envanecido. Aquel que le agrega cosas a la palabra de Dios está envanecido, pensando que Dios le va a hablar cosas diferentes a lo que está escrito y a lo que está revelado por Dios. Amén. Nuevamente, vamos a leerlo nuevamente. 6:3 de Primera de Timoteo. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, celos, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Entonces, fuimos nosotros comprados para Dios, ¿sí? Un pueblo para Él, ¿sí? Para buenas obras, celosos de buenas obras. Vamos a ver cómo Dios nos compró por precio. Primera de Corintios 6:20. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 20. Dice así: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que ya no somos nosotros de nosotros mismos, como para querer hacer lo que queremos. Somos comprados, fuimos comprados por Dios. Aquí está en la pantalla: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Somos de Dios. Tú eres de Dios. Tú eres de Dios. Fuiste comprado. Y Dios nos sacó de la esclavitud para hacernos hijos comprados por precio. Alabado sea Dios. Amén. Primera de Pedro capítulo 1. Vamos a Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18. Sí, amén, Pati. Qué bueno es Dios, que nos tuvo misericordia de nosotros. Gracias, y pagó el precio más alto que pudo pagar. No nos compró con cualquier cosa. El Padre nos compró con la vida de su Hijo. Sí, pagó un precio muy alto, el más alto que pudo pagar para llamarte hijo de Dios. Qué bueno es Dios. Lo amamos y siempre lo amaremos. Primera de Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados. Fuimos rescatados. Así como si estuviésemos en alta mar. Imagínate que estamos en alta mar y las olas están muy altas y vienen tiempos de tempestad y lluvia y se levantan las olas. Ya estábamos tú y yo, haz de cuenta, en medio de esa tempestad que es el mundo. Hay veranitos, pero también hay grandes tormentas. Y de ahí, haz de cuenta, es una ilustración, no fue así, solo es una ilustración.
que Dios envió, es como si hubiese enviado un helicóptero, que así se los explico a los niños. Si les hubiera mandado un helicóptero, una escalerita, baja por ti, te sube, te agarra, te pone en un arnés y te lleva y te rescata, ¿no? ¿Sí? Entonces, de alguna manera, así funcionó. Bueno, solo es una ilustración. Esto no está en la Biblia, solo es una ilustración. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Nuestros padres amorosos, preciosos, nos enseñaron y nos educaron a su manera. Nos dieron lo mejor que tenían, nos enseñaron lo mejor que pudieron, pero no era lo mejor. Dios tenía lo mejor reservado para nosotros. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, esa vana manera de vivir la recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles, es decir, fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo. ¿Por qué la sangre de Cristo es preciosa? ¿Tú has pensado por qué la sangre de Cristo es preciosa? Porque la sangre de Cristo es pura, es bendita, es inocente, está llena de amor para rescatarnos. La sangre de Cristo es bendita, es pura, es inocente y llena de amor, derramada para rescatarnos. Y fuimos rescatados, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él es el Cordero Santo, ¿sí?, que pagó el precio del pecado. Versículo 20, ya destinado, el Señor Jesús ya había sido destinado desde antes de la fundación del mundo. Eso es glorioso. Imagínate, antes de que el mundo fuera creado, tú ya estabas en la mente de Dios, en los siglos de los siglos de la eternidad, antes de que el mundo fuera creado, tú ya estabas en la mente de Dios. Y Señor, yo ya estaba en tu mente. Aleluya. Dice, ya destinado desde antes. Y todos digan, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos después, en el tiempo de Dios, el Señor Jesucristo fue manifestado en carne aquí en la tierra, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Aleluya. Y mediante el cual creéis en Dios. Aleluya. Quien le resucitó de los muertos. El Padre resucita al Señor Jesús de entre los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Sí? Entonces, mis amados hermanos, esto es glorioso. ¿Sí? Esto es glorioso. Lo que Dios nos está dando es glorioso. Porque aquí está hablando que fuimos comprados, ¿sí?, con la sangre preciosa de Cristo, y que el Señor Jesucristo fue, ¿sí?, aquí dice que fue desde antes de la fundación del mundo, fue destinado para nuestra salvación. ¿Es lo que está diciendo aquí? El Señor Jesucristo fue destinado desde antes de la fundación del mundo para nuestra salvación. Alabado sea Dios, ¿sí? Por esa gracia preciosa de Cristo y del Padre Eterno. Versículo 22, habiendo purificado vuestras almas, recordemos que somos trinos, somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo físico.
Nuestra alma, sí, está dentro de nosotros, vive dentro de nosotros, no es el espíritu es el soplo de vida de Dios. Cuando nacimos de nuevo a la familia de Dios, Dios nos dio un espíritu renacido, un espíritu nuevo, pero tenemos la misma alma y el mismo cuerpo de cuando nacimos de nuevo. Pero por medio del conocimiento de la palabra de Dios y por medio de la obediencia a la palabra de Dios, cada uno de nosotros va salvando su alma. Miren, amados hermanos, a mí esto como que no me entraba. Y yo no lo entendía y no lo entendía y el pastor lo enseñaba y yo no lo entendía. Y entonces yo dije, bueno, pues me voy a poner a orar y voy a pedirle a mi Padre Eterno que me revele esto que no entiendo. Yo había pensado, como muchos piensan, que cuando yo había recibido al Señor Jesús como mi Señor y Salvador, ya estaba completo todo. Sí, era salva y que ya tenía mi boleto al cielo. Y así estuve con esa creencia por algunos años. Y cuando nos fue revelado esto, pudimos entender que toda esta maravilla la necesitamos para saber que hay un lado de Dios y hay un lado del hombre. Lo que Dios hizo fue a la cruz. Nos dio un espíritu nuevo. En ese espíritu nuevo puso a su precioso Espíritu Santo. El mismo, escucha, el mismo espíritu que estuvo con Cristo, fortaleciéndolo en la cruz del Calvario. El mismo espíritu que estuvo con Cristo, ¿sí?, en el Jordán, cuando se reunió con él y bajó en forma corporal como una paloma y se reúne con Cristo y empieza el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y lo acompañó por esos 3 años de ministerio con milagros, señales, prodigios. Sí, todo lo que el Señor Jesús hizo como hombre aquí en la tierra, dependiendo totalmente del Padre y del poder del Espíritu Santo, y nos enseñó cómo debíamos de caminar en esta tierra. Ese mismo Espíritu Santo que fue enviado en Pentecostés cuando inició la iglesia de Cristo Jesús, es el mismo Espíritu Santo que mora en tu corazón, del cual tú eres el templo glorioso del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que sana, es el Espíritu Santo el que convence, es el Espíritu Santo que está ahí, listo para revelarnos la palabra de Dios y llevarnos a toda verdad. Alabado sea su poderoso nombre. Amén. Entonces, es el mismo Espíritu Santo que nos revela la palabra, abre nuestros ojos, nuestro entendimiento, para que podamos comprender estas maravillas de la palabra de Dios. Y hoy sabemos que sí, somos salvos en el Espíritu, pero que nuestra alma, que es nuestros pensamientos, tienen que ser transformados, renovados, ¿sí?, purificados, santificados, para disfrutar, ¿sí?, disfrutar en el tiempo señalado por Dios la presencia de Dios, ¿sí?, salvando cada uno de nosotros como nuestra responsabilidad la salvación de nuestras almas. Tenemos que salvar nuestra alma. Y aquí dice cómo: habiendo purificado vuestras almas, en el versículo 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Hay muchos cristianos sinceros, nacidos de nuevo, que no obedecen a la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque no se quieren esforzar, quieren las bendiciones de Dios sin el compromiso con Dios. Muchos cristianos quieren las bendiciones. Dame y dame y dame, Señor, dame esto, dame esto, dame esto. Y Dios es bueno y nos los va a dar.
Pero muchos cristianos no quieren compromiso. Quieren todo para sí, pero no se comprometen con Dios para nada. Y entonces, aquí dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, quien nos está revelando la palabra de Dios y nos anima a ser obedientes a la palabra de Dios, vamos salvando nuestras almas. ¿Y para qué queremos salvar nuestra alma? Como una vez dijo alguien que está por aquí en la lista de los que están en la audiencia, gracias a Dios por tu vida, hermanita, y usted, para ver al Señor Jesús cara a cara y disfrutar la presencia de Dios, ¿sí? ¿Sí? Y gloria a Cristo Jesús por ese tiempo glorioso que un día va a ser. ¿Cómo estás, mi hermanita Xochitl? Un abrazo. ¿Qué tal, Janet? Bienvenidas. ¿Sí? Alabado sea Dios. Y entonces dice aquí nuevamente, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu Santo, para el amor fraternal no fingido, un amor fraterno sin fingimiento, de un corazón puro y limpio. Amén. El amor de Dios que se manifiesta en cada uno de nosotros es la expresión de lo que hay dentro de nosotros. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y cuando manifestamos el amor de Dios sin fingimiento, de una manera pura y santa, estamos expresando lo que hay dentro de nosotros a los hermanos, a los que no conocen de Dios, a un mundo que está perdido, ¿sí? Y que Dios quiere que alcancemos por medio de esa gracia que viene de Dios. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Por eso dice aquí, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Un corazón que ama a Dios con pureza. Aleluya, siendo renacidos. Ya habíamos nacido en la carne y ahora somos renacidos en el Espíritu, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. Alabado sea el Señor Jesucristo. Dice también aquí en 1 de Pedro 2:9, nosotros, ese pueblo escogido por Dios, comprado con la sangre preciosa de Cristo, celoso de buenas obras, comprados, ¿sí?, con esa preciosa y pura y bendita sangre del Señor Jesús. Dice aquí en 1 de Pedro 2:9, dice, mas vosotros sois linaje escogido. La palabra linaje habla de generaciones, ¿sí? Tú eres del linaje de tu padre, de tu abuelo, de tu bisabuelo, de tu tatarabuelo. Ese es tu linaje, ¿sí? Muy bien. Y dice, mas vosotros sois linaje escogido. Somos de la familia de Dios. Real sacerdocio. Un sacerdocio real. ¿Qué es un sacerdote? Un sacerdote ministra a Dios. Un sacerdote no solamente ministra a Dios, sino intercede a Dios por su familia, en esas oraciones de intercesión por la salvación de personas, ¿sí? Ese es un sacerdote que ministra a Dios e intercede ante Dios a favor de otras personas. Le servimos a Dios, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Por qué santa?
porque aunque estamos en proceso de santificación, Dios es tan grande que nos ve como una obra terminada y todavía nos falta mucho. ¿Sí? Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y no solamente por Dios, sino también para Dios. Somos un pueblo adquirido por Dios. Fuimos comprados por Dios. ¿Sí? ¿Para qué, Señor? ¿Para qué? Y aquí dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, de donde estábamos, a su luz admirable. Tú y yo hemos sido rescatados, comprados con la sangre preciosa de Cristo Jesús. ¿Sabes para qué? Para que le sirvamos a Dios, anunciando las virtudes de aquel que nos rescató con su sangre preciosa. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor, alabado sea el Señor Jesús. Somos un pueblo propio, somos un especial tesoro, somos su posesión, somos de Él. Él se dio a sí mismo para nuestro bien, para rescatarnos de todo lo mundano y de todo lo que no tiene ningún valor y que no tiene nada de Dios. Nos está purificando, nos está santificando para que seamos un pueblo para Él, que anhele las buenas obras de Dios. Amén. Alabado sea el Señor. Regresemos a nuestro libro de Tito, capítulo 2. Dice así, versículo 15. Dice, esto habla. Le dice a Tito, esto habla. Tito, esto habla. Y exhorta. ¿Sí? Y reprende. Ay, se oye fuerte. Bueno, pero así lo dijo Dios. Y reprende con toda autoridad, con denuedo. ¿Sí? Con denuedo. Amados hermanos, cuando le vayas a compartir a alguien de la palabra de Dios, además de ir bien orado, quiere decir, pidiéndole a Dios que derrame de su gracia, de su favor, de su Espíritu Santo, por algún motivo que Él te está llevando a compartirle a alguien, tenemos que llegar, ¿sí?, a compartir con sabiduría, ¿sí?, buscando para salvar lo que se ha perdido, pero tenemos que compartir con autoridad y tenemos que compartir con denuedo y decir las cosas como son, no endulzando el oído pensando, es que no nos van a volver a invitar. O mira, una ocasión nos invitaron a mi esposo y a mí, no sé si alguna vez lo platicamos, nos invitaron a una cena y nosotros pues fuimos, dijimos, ay, es una oportunidad para compartirle a esta familia y bueno, ellos querían hablar de todo menos del Señor, pero nosotros estábamos buscando la oportunidad para hablar del Señor, y pues ya que la oportunidad no llegaba, pues le entramos duro, ¿no? Bueno, les dijimos, venimos y gracias por habernos invitado, muchas gracias, lo apreciamos mucho, pero nosotros queremos compartirle lo mejor que nos ha pasado en nuestra vida. Y empezamos a compartirle a la familia que estaba ahí reunida. Y entonces, terminando de cenar, la señora se puso de pie y nos dijo, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por haber venido. Ha sido un gusto recibirlos. Y nosotros dijimos, nada más nos volteamos a ver, mi esposo y yo, y sonreímos. Y sí, no, al contrario, gracias por habernos invitado. Nos salimos, por un lado, así pues, tu corazón como que se nos apachurró, pero dijimos, no nos rechazaron a nosotros, rechazaron al Señor Jesús, no a nosotros, al Señor Jesús, pero hablamos la palabra, dijimos lo que teníamos que decir, ¿sí? Dijimos
que el Señor Jesús fue a la cruz porque los ama y derramó su sangre y está a la puerta de tu casa y Dios los ama, y empezamos a compartirles el Evangelio. Y entonces yo creo que esta señora se estuvo esperando hasta que, o no me acuerdo si no nos interrumpió, pero cuando terminó el mensaje se paró y dijo, bueno, muchas gracias por haber venido. Y nos salimos, mi esposo y yo, te digo, entre un poco tristes y un poco sonriendo, porque dijimos, bueno, Señor, la sangre de esta familia ya no está sobre nosotros. Hemos orado por ellos una, otra y otra vez, y y alabado sea tu santo nombre, y nos fuimos. Entonces, pero hubiera sido muy triste que nos hubiésemos ido saboreando una deliciosa cena, indiscutiblemente, pero sin siquiera mencionar el nombre del Señor, cuando esa era nuestra motivación de haber ido con ellos. Entonces, bueno, resumiendo, tenemos que hablar la palabra, no subiendo el tono, no se trata de subir el tono, ni gritar, ni nada, simplemente con serenidad, decir las cosas como son, y si alguien te pregunta algo, ¿sí?, tenemos el deber de decir la verdad tal y como es. Gracias a esa verdad, yo puedo testificar de mi vida, de que cuando yo nací de nuevo y recibí al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador, hice una pregunta, entre las que hice, no hice una, hice varias, y les dije, bueno, ¿y qué pasa con todas las personas que están en la tradición? ¿Qué pasa con todos ellos? Yo creo que Dios los ama. Y entonces la persona que me compartió me dijo, sí, efectivamente Dios los ama y Dios los quiere rescatar. Entonces hice una pregunta, entonces ninguno de ellos, si no recibe al Señor Jesús, se van a perder. Y me dijeron, bueno, me dijo esta hermanita, que bendigo su vida, y dijo, Dios lo ama, Dios los ama, y Dios no vino a hacer ninguna religión, Dios vino a rescatar, y si ellos no reciben al Señor Jesús como su Señor y Salvador, su destino va a ser muy triste, van a ir a todos lados menos al cielo. Entonces yo hablé y hice una pregunta, ¿y qué pasa con los que creen en los ídolos, en las imágenes? Y yo no dije ídolos, no usé esa palabra, dije en las imágenes. Y entonces me dijo esta hermanita, que bendigo su vida nuevamente, ¿quieres saber la verdad? Y le dije, sí. Entonces me llevó a las citas bíblicas y me dijo, mira lo que dice la palabra de Dios. Y me llevó y lo leyó. Y entonces se quitó un velo de mis ojos. Pero si ella me hubiera endulzado el oído, ¿sí?, entonces yo me hubiera quedado confundida pensando que es lo mismo, y no es lo mismo, ¿sí? Nosotros creemos en un Señor Jesucristo resucitado de entre los muertos, y hay algunos que se quedan simplemente con un crucifijo y ahí se quedan. Yo cuando veo un ídolo con un Cristo ahí, ¿sí?, digo, ahí no está el Señor Jesús. Así es como Satanás lo quiere ver. El mío resucitó de entre los muertos. El mío está sentado a la diestra del Padre. El mío vive y reina en mi corazón, ¿sí? Entonces, alabado sea el Señor por el denuedo que te da, y te animo a ser valiente y esforzado, ¿sí?, para que compartas la palabra de Dios con denuedo, con autoridad, con gracia, con misericordia, pero siempre diciendo la verdad. La verdad es lo único que hace libre a las personas. Sin endulzar el oído, si alguien te hace una pregunta específica, tenemos el deber de decir la verdad específica, ¿sí? Porque significa que están listos para recibirla, porque la están haciendo y quieren saber la verdad. Y la verdad nos hace libres. Él es el Señor Jesús, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. La verdad siempre nos va a hacer libres. ¿Sí? Bueno, alabado sea el Señor. A mí me maravilla, ¿sí?, esta palabra,
que le dice Pablo a Tito, inspirado por el Espíritu de Dios, y le dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie, no te dejes intimidar, ¿sí? En una ocasión recuerdo que teníamos nosotros, antes de conocer al Señor Jesús, teníamos muchos amigos pues que andaban igual que nosotros en el mundo, y se quedaron en el mundo ellos, pero teníamos carga por ellos y los reunimos y invitamos a un hermano mayor en aquel entonces, muy amado, para que les viniera a compartir. Cuando los vio, eran como 15 personas, se nos cohibió y esperábamos tanto ese día y nos quedamos tan tristes. ¿Por qué? Porque nuestro hermanito se cohibió con el mensaje de salvación y ninguno de ellos recibió al Señor Jesús. Y mi esposo y yo nos quedamos muy tristes, muy tristes. Teníamos muchas expectativas de ese momento, pero bueno, por todo le damos gracias a Dios. Amén. Le damos gracias a Dios porque Dios nos mostró algo que tenemos que cambiar y ser. Tenemos que ser astutos, ¿sí? Tenemos que ser sabios, y a lo mejor es la única oportunidad que alguien tiene de salvación. Entonces tenemos que tener el denuedo, tenemos que tener la convicción de que tenemos que dar el mensaje de salvación. Por eso tenemos que estar preparados, ¿sí? Platicando y diciendo las cosas que son de Dios, porque a lo mejor es la única oportunidad que esa persona tiene para ser salvo, ¿sí? Y entonces, alabado sea Dios, porque Dios es bueno. Dios pone en cada uno de nosotros el querer como el hacer de su buena voluntad, y Dios nos ha llamado para que le sirvamos aquí en la tierra, aquí, manifestando, ¿sí? Manifestando la vida de Cristo aquí en la tierra. Como dijo el hermano Myers, dijo: hermanos, si usted quiere compartir, si es necesario, hable. La vida de una persona habla más que 1000 palabras. Un estilo de vida. Alabado sea el Señor. Gracias a Dios. Amados hermanos, el tiempo se nos ha terminado, ¿sí? El próximo lunes vamos a continuar con el capítulo número 3 del libro de Tito. Muy buenas noches, pero si alguien de la audiencia quiere recibir al Señor Jesús como su Señor y Salvador, y le quiere entregar su vida, ¿sí? Es el tiempo de salvación es hoy. Es una oración sencilla de corazón que es necesario hablarla, porque al Señor Jesús se le recibe por la puerta del corazón. Él no va a entrar no va a empujar la puerta, ni va a entrar con trampas. Dios es digno, Él es Dios y es digno de ser invitado a nuestra vida. Entonces, si tú quieres conocerlo de una manera real, genuina, simplemente invítalo a tu vida. Él está vivo, Él resucitó de entre los muertos. Él no está en una tumba sepultado ni en una cruz crucificado. Sí, estuvo ahí, pero ya no está ahí. Él está vivo. Y simplemente es decirle con palabras, creyendo con el corazón, que lo invitamos a nuestra vida, ¿sí? Y es sencillo para nosotros, el que pagó un precio muy alto para que cada uno de nosotros sea llamado hijo de Dios. Entonces, si quieres hacer esta oración, solo repite con nosotros: Padre, yo recibo al Señor Jesús como mi Señor y Salvador en mi corazón. Padre eterno, yo quiero conocerte y quiero conocer al Señor Jesús. Te pido perdones mis pecados.
Hoy me arrepiento delante de ti, porque sí, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname. Por mi causa el Señor Jesús fue a la cruz, y yo se lo agradezco con todo mi corazón. Yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor. Murió por mis pecados y resucitó de entre los muertos. Yo lo recibo como mi Señor y único Salvador. Gracias, Padre, por esa gracia que me das y por tus misericordias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y a Cristo siempre toda la gloria. Si tú hiciste esta oración creyéndola con tu corazón y diciéndola con tu boca, debes de tener la plena convicción que el Señor Jesús entró en tu corazón, que fuiste lleno en tu corazón del Espíritu Santo, y Él te va a llevar a toda verdad, a toda verdad. Desde ahora eres hijo de Dios. Desde ahora, ¿sí? Tu vida está en las manos del Señor. En ti vive el Espíritu Santo de Dios, el cual, por medio de la palabra de Dios y de la revelación y de las enseñanzas que Él te va a dar, nosotros y tú vas a ser transformado, ¿sí? Día con día por medio de su palabra. Es importante que escuches la palabra de Dios todos los días, ¿sí? Porque el Señor Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vas a crecer en el Espíritu, tienes un espíritu nuevo, ya vas a poder entender más la palabra de Dios, porque la palabra de Dios se entiende por medio del Espíritu, ¿sí? Tienes un espíritu nuevo renacido. Entonces ya puedes entender mejor la palabra. El Espíritu Santo es como tu tutor, ¿sí? Dentro de ti, enseñándote todas las cosas. Cada vez que tú quieras pedirle algo al Padre en el nombre de Jesús, así lo debes de hacer. Te diriges al Padre en el nombre de Jesús y te será hecho. Amén. Aprende más de la palabra de Dios y verás la vida de Dios en tu vida, para que tú goces y disfrutes de la presencia del Dios vivo y verdadero que creó los cielos y la tierra. Él no es una religión, ¿sí? Que Dios te bendiga grandemente, te llene con su Espíritu Santo, te lleve a toda verdad, te revele los misterios del reino, te bendiga a ti y a toda tu casa. Bendiciones para todos mis amados hermanos, que Dios los bendiga grandemente, ¿sí? En unos minutos recuerden que viene la siguiente clase con el pastor Joaquín Recamier. Nos está enseñando cosas maravillosas por medio del Espíritu Santo de Dios. Nos revela cosas y seguimos creciendo, todo para la gloria de Cristo Jesús. Gracias a Dios, mi hermano Alberto. Bendiciones para todos. Muy buenas tardes. Y recuerden que mañana, miércoles, tenemos servicio desde las 8 de la noche con alabanza, adoración, todos juntos, elevando nuestro canto y nuestro agradecimiento al Señor Jesús, porque Él es digno de todas nuestras alabanzas. Amén. Que Dios los bendiga grandemente a todos. Gracias a Dios, mi hermano Bernard. Gracias a Dios, Araceli. Gracias a Dios, Angelita. Gracias a Dios. A Cristo toda la gloria. Priscila, Katy. Gracias a Dios. Bendiciones para todos.